históricamente una línea de subvenciones a aquellas entidades que realizan actividades culturales en el municipio. No es requisito imprescindible que sean entidades domiciliadas en Baracaldo. Esto quiere decir que puede ser que una entidad con domicilio en otro municipio de nuestro entorno pueda optar a estas subvenciones siempre y cuando la actividad se desarrolle en Baracaldo y esté dirigida a la ciudadanía de Baracaldo. Bueno, el importe que este año destinamos a estas ayudas es de más de 243.000 euros. Es un importe realmente grande que supone además en términos absolutos un incremento de más de 5.000 euros con respecto a las subvenciones que aprobamos en 2010. Este dinero, estos 243.000 euros para las entidades que realizan actividades culturales en Baracaldo, se reparte en dos partidas principales. La primera, de 136.082 euros, es para las entidades culturales en régimen de concurrencia competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las asociaciones o clubes de tiempo libre o entidades culturales que quieran optar a esta bolsa económica tienen que presentar su proyecto de actividad cultural y ese proyecto será evaluado por un comité técnico que valorará diferentes aspectos de la propuesta cultural. Por ejemplo, pues el número de socios de la entidad, si disponen o no de un local propio, la calidad técnica del proyecto, la innovación, el uso del euskera o el carácter bilingüe de la actividad, diferentes categorías sobre las cuales se emite una puntuación, una valoración. Esa valoración se traslada finalmente en un ranking y el dinero de la bolsa económica de esos 136.800 euros se reparte en ese ranking. Se subvenciona el déficit de la actividad, esto es, ellos nos tienen que presentar un presupuesto de ingresos y de gastos. Generalmente este presupuesto es siempre deficitario y nosotros como ayuntamiento subvencionamos hasta un 80% de ese déficit entre ingresos y gastos. Los ingresos son los que aporta la actividad, o sea, a la actividad la propia entidad, pues con las cuotas de sus socios, con el patrocinio privado de lo que sea, o incluso con un dinero extra que consigan para hacer esa actividad. Los gastos, los que sean, y el déficit que generalmente tiene esa actividad, lo intentamos nosotros cubrir hasta un 80%, pero siempre y cuando estén dentro de ese ranking de entidades que han conseguido la puntuación mínima suficiente como para optar a la subvención. Vale, ¿qué pasaba en los últimos 2 años? Que descubrimos que había muchas entidades que no conseguían esa puntuación mínima para optar a esa subvención. Por lo tanto, decidimos este año meter más dinero en esta bolsa de concurrencia competitiva genérica. Hemos metido casi 28.000 euros más en esta bolsa para que haya más dinero para aquellas entidades que tienen que competir entre sí por el mejor proyecto cultural para la ciudad. En este apartado concreto, bueno, como se ve en la tabla, hemos aportado 16.000 euros más para aquellos proyectos anuales, aquellos proyectos que se desarrollan a lo largo de todo el año, 4.000 euros para aquellos que se desarrollan de manera puntual o extraordinaria durante el primer semestre de 2011 y un poco más de dinero, 7.900 euros, para aquellos proyectos que se desarrollan durante el segundo semestre de 2011. Esta mayor cuantía del segundo semestre es porque tenemos más actividades, pues lecheros y otro tipo de actividades que las asociaciones culturales del municipio desarrollan durante el segundo semestre, sobre todo relacionadas con fiestas navideñas, ¿no? Bueno, para esta convocatoria que vamos a abrir inminentemente, ya a finales de este mes seguramente, vamos a repartir el dinero que corresponde a los proyectos anuales y los del primer semestre de 2011. Esto es, en total, 109.900 euros. Luego los 26.900 euros restantes se repartirán para los proyectos del segundo semestre de 2011, que será, la convocatoria será pues allá por octubre a noviembre aproximadamente. Pero lo que vamos a repartir ahora, y para lo que vamos a hacer enseguida la convocatoria de petición de presentación de proyectos, es para las anuales y para las puntuales o extraordinarias del primer semestre de 2011. Total, como he dicho antes, 136.800 euros. Bueno, los 106.300 euros restantes son los que destinamos desde el Ayuntamiento a subvencionar las actividades culturales de aquellas entidades diferenciadas, diferentes, especiales, aquellas que por su carácter extraordinario no caben dentro de la concurrencia competitiva. En este caso son entidades con las que tenemos firmados un convenio de colaboración especial
que incluye diferentes apartados, entre ellos el apartado de la aportación económica. Por ejemplo, la Fundación de los Trabajadores de la Siderurgia Integral, con quienes tenemos firmado un convenio, pues tiene una aportación de 9.000 euros. La Escuela de Teatro La Bai, de 55.000 euros. La Federación de Centros Regionales de Baracaldo, de 35.000. Y el Museo de la Minería del País Vasco, con quien también tenemos otro convenio firmado, de 2.100 euros.